Bueno, voy a comenzar a grabar. Bienvenidos a esta sesión de preparación del TFM, ¿vale? Pretende ser una sesión, pues bueno, muy introductoria para que entendáis en qué consiste, cuáles son las fechas clave, etcétera, que ya lo adelanté un poquito el lunes cuando tuvimos la bienvenida del segundo cuatrimestre. Y como precisamente el lunes tuve aquí algún problema para compartir el PowerPoint, confirmadme por favor si os aparece ya en la pantalla. No sé muy bien por qué, creo que no os aparece. Creo que aparece en negro, ¿verdad? Sí, aparece en negro. No entiendo por qué. Un segundito, disculpadme. Tampoco todavía, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer va a ser compartir directamente la pantalla en lugar del documento y va a ser más sencillo. Vale, ahora sí, ¿verdad? ¿Me confirmáis, por favor? Sí, sí, así sí lo podemos ver. Vale. ¿Veis como una franja un poco tapada aquí arriba? Pero es porque tengo el comando de del audio, vídeo, etcétera, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues este es el índice que vamos a tratar, hablar sobre la estructura y la extensión, las tres entregas que tenemos, luego en concreto qué ocurre con Red Projectum y un tema breve sobre las citas y la bibliografía. Bien, en cuanto a la estructura y la extensión, voy a comenzar por la extensión. Esto es importante que, como digo aquí, vayáis dentro del aula de TFM, apartado archivos, y todo esto aparece en instrucciones TFM. Trabajos individuales. Una extensión mínima de 50 páginas, máxima de 70. Trabajos grupales. Mínima de 70, máxima. Yo nunca he visto, sinceramente, un trabajo de 150 páginas, pero bueno, que sepáis que es el máximo. Puede dar la sensación de muchas páginas. En cuanto comencéis con la introducción, los objetivos, marco teórico, etcétera, veréis que no es tanto para un trabajo, ni para un trabajo individual ni para un trabajo grupal, no es tanto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si os quedáis cortos o si os quedáis muy extensos? Yo os diría que siempre intentéis, en la medida de lo posible, manteneros en estos límites. Pero para que vosotros entendáis un poquito el proceso, cuando vayáis a la defensa, el tribunal no os pone una nota de manera aleatoria o de manera subjetiva, sino que el tribunal sigue una rúbrica de corrección, ¿vale? Tenemos una serie de criterios y uno de esos tantos criterios va a ser la extensión. Si un trabajo individual se queda en las 30 páginas, pues en esa rúbrica de corrección el alumno va a perder esas décimas. No es algo muy relevante, pero no es algo crítico. Otra cosa es que un trabajo individual llegue con 20 páginas. Pues ahí sí que habría un problema porque seguramente no cumpla los requisitos necesarios. Ahora, alguien que se quede en 40, 45, que sepa que probablemente no tenga la puntuación en décimas de ese apartado, pero el resto de trabajo se le evalúa, se le valora en cuanto a calidad, etcétera. Calidad, redacción, contenido, etcétera. Lo mismo con el TFE grupal. ¿Qué ocurre si os quedáis muy extensos? De hecho, ayer tuve el claustro con los directores de TFM y una directora me planteaba que compañeros vuestros de la promoción anterior había hecho un trabajo individual, había ido a convocatoria extraordinaria y ha llegado con 130 páginas. Trabajo individual con 130. Lo que le vamos a decir, lo que le hemos dicho a la alumna es que en la medida de lo posible intente reducir, porque en el TFM no solamente se evalúa una cuestión de contenidos, de que sepáis
realizar un TFM, de que demostréis conocimientos, sino también se evalúan capacidades, digamos, en este caso de síntesis, ¿vale? Entonces, un trabajo individual de 130 páginas puede ser muy bueno desde el punto de vista del contenido, pero no cumple con los requisitos académicos propios de un máster, que es, en este caso, pues esa capacidad de síntesis. Por tanto, siempre, por favor, intentad manteneros en esos límites, em, pero también tened en cuenta que no podemos tener, por ejemplo, un marco teórico donde se aborde absolutamente todo del comercio internacional porque no viene a cuento. Esto lo voy a ir comentando ahora poco a poco. El TFM, y esto ya lo enlazo con la parte de la estructura, el TFM tiene que tener una coherencia interna, una coherencia entre apartados, ¿vale? Aquí tenéis la estructura del documento. Luego voy a ir detallando entrega por entrega lo que se pide de vosotros. Aquí tenéis esta estructura que os aparece en las instrucciones. Más o menos es lo que tenéis que hacer. Es decir, si seguís esta estructura no vais a tener ningún problema. Y poco a poco, parte a parte, ¿no? Bien, la primera entrega, sabéis que las entregas son parciales, no son obligatorias, ¿vale? Esto también tenerlo presente, no son obligatorias, aunque si no se hace ninguna de las entregas parciales, el director tiene la potestad de no aprobaros el trabajo en ordinaria, ¿de acuerdo? Eh, esta división en entregas, en tres entregas, es precisamente para que la función del director tenga sentido. Si yo tengo a mis alumnos, tengo una cantidad de alumnos y no me hacen ninguna entrega, yo no puedo hacer un seguimiento de cómo va el trabajo. Por tanto, mi función mm, no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Ahora bien, estas entregas son, por ejemplo, la entrega uno tiene que ser sí o sí el 24 de septiembre. Hombre, quien lo tenga antes, lo puede subir antes. ¿Ocurre algo si lo entregáis después? Bajo mi punto de vista como director, no habría un problema grande. Sin embargo, es cierto que hay directores que son mucho más delicados, ¿no? con las cuestiones de las fechas y sí que si se lo entregáis una semana más tarde, pues a lo mejor dice, oye, no te lo voy a corregir porque has incumplido la fecha. Eso ya depende un poco del director y ahí el director es cierto que tiene el derecho, digamos, por así decir, no de penalizaros, pero a lo mejor de no corregíroslo, ¿vale? De no daros un feedback cualitativo. A mí, personalmente, como director, no me importa que los alumnos tarden 2, 3 días porque pueden ocurrir muchas circunstancias, pero ya digo que esto depende un poco más pues, del carácter que tenga el director. En la primera entrega tenéis la fecha del 24 de septiembre. ¿Qué se pide? Y nuevamente, no es que tengáis que cumplir al 100% todo esto. Yo he hecho aquí una división bajo mi punto de vista con lo que creo que debería entregarse en la primera entrega, en la segunda y en la tercera. Un título provisional. O hay a veces alumnos que no me entregan ningún título, no pasa nada. Es decir, que vengáis con una idea por lo menos general de lo que queréis contar, de la empresa, de cómo lo vais a abordar, de si os vais a centrar solamente, pues no sé, en las operaciones y logística o vais a hacer un proyecto más transversal, ¿vale? Un poquito la idea que tengáis. La organización del trabajo en grupo, pues bueno, esto solamente aplica a los CFM grupales. También en la guía y en las instrucciones tenéis una tabla que podéis copiar y pegar en la plantilla en Word, simplemente para que tengamos constancia de cómo os habéis dividido el trabajo, ¿vale? En el caso del trabajo grupal, y por favor, también hay un apartado específico en las instrucciones donde aparece qué es lo que tiene que realizar cada uno o cómo sería idóneo que os repartieseis el trabajo. Ya digo, insisto, como dije el lunes, que el TFM es un trabajo muy autónomo por vuestra parte. Esto quiere decir que el director no es un coautor. El director os guía, os da consejos, pero sois vosotros, a fin de cuentas, los que sois responsables de cómo va a terminar el TFM. La introducción, que está dividida en tres partes. Un planteamiento general, qué tipo de proyecto voy a realizar, por qué es relevante, por qué es novedoso, ¿vale?
si se basa en algún trabajo previo que hayáis leído, en alguna teoría concreta, los objetivos del trabajo suele ser, suele ser así, un objetivo general y un máximo de 5 específicos. Para un TFM no viene a cuentas hacer más de 5 objetivos específicos porque no serían realistas, ¿vale? Un objetivo general y un máximo 3, 4, 5 objetivos específicos. El objetivo general va a ser simplemente proponer, hacer una propuesta de plan de internacionalización para X empresa. Y los objetivos específicos pues serán desarrollar todo el plan de marketing, todo el plan de no sé qué, revisar, pues no sé, la situación económica de un país, etcétera. Los elementos innovadores, en algunos casos yo he visto TFMs que no incluyen ningún elemento innovador, por tanto, ese mini apartado, ese epígrafe, no lo ponen los alumnos. Tampoco pasa nada, no es estrictamente obligatorio, ¿vale? Pero si vais a proponer nuevas tecnologías a esa empresa, si vais a utilizar una metodología concreta de análisis, por ejemplo, de selección de mercados, objetiva. Bueno, pues todas esas metodologías, teorías, etcétera, que sean novedosas, que den un valor añadido a vuestro trabajo, lo podéis incluir en estos elementos innovadores. ¿Cómo me voy a diferenciar de la competencia? ¿Vale? Y aquí no es obligatorio, por supuesto, pero yo recomiendo que para la primera entrega se haya comenzado un poquito, por lo menos un poquito, algunas pinceladas, con el marco teórico. ¿En qué consiste el marco teórico? Porque aquí hay muchas dudas siempre, ¿vale? Y esto lo enlazo con la segunda entrega, que tendrá lugar el 29 de octubre. Para la segunda entrega ya tendríamos que tener el 50% del trabajo hecho. Y esto lo digo simplemente para que llevéis, como he dicho antes, para que haya un seguimiento adecuado y para que no se os acumule todo el trabajo al final. ¿En qué consiste el marco teórico? En el marco teórico tenéis que abordar aquellos conceptos clave, aquellas teorías económicas que os vayan a servir posteriormente para el desarrollo. Antecedentes, ¿qué son los antecedentes? Trabajos previos que ya se hayan hecho y que tengan más o menos una relación con vuestro TFM. Oye, pues si yo estoy hablando sobre una empresa de zapatillas deportivas que quiere internacionalizarse, no sé, desde Canadá hasta Europa, pues voy a hacer una búsqueda en Internet. Tenéis, por ejemplo, Google Scholar, Google Académico, tenéis el repositorio de la UNIR, pues para buscar trabajos académicos previos que justifiquen o que avalen, digamos, algo similar, ¿vale? Pues eso serían los antecedentes. En el marco teórico también podemos hablar de por qué un país se relaciona con otros. Por ejemplo, yo he dirigido ahora un TFM de la anterior convocatoria a un alumno que iba a importar un producto concreto relacionado con el vino desde España hasta Países Bajos. Bueno, pues en el marco teórico habla de las relaciones económicas, políticas, etcétera, entre España y los Países Bajos, teniendo en cuenta que forman parte de un marco común geopolítico, la Unión Europea, el espacio Schengen, etcétera. Pues eso se puede incluir. Quien vaya a hacer un trabajo relacionado con importación-exportación en Sudamérica, pues a lo mejor se tendría que tener en cuenta ciertas alianzas económicas, Mercosur, etcétera. ¿Vale? Eso en cuanto al marco teórico, porque a veces no queda muy claro. Y importante, en el marco teórico no podéis empezar a hablar aquí de 50.000 teorías. No. Tenéis que hablar de lo que vaya en concreto en relación con vuestro trabajo. Y esto os lo digo porque también el curso pasado tuve un grupo de alumnos que en el marco teórico me vinieron con 10 páginas de marco teórico, más, ya no recuerdo, hablándome comenzaban hablando de los intercambios en el Homo neandertal. Por ejemplo, me hablaban de todas las teorías de Adam Smith, etcétera. Digo, vamos a ver, ¿esto qué relación tiene con vuestro trabajo? Si vais a utilizar una teoría concreta, el modelo Uppsala, etcétera, que sí que tenga sentido con vuestro desarrollo, es lógico que lo mencionéis y que lo tratéis en el marco teórico, pero no nos podemos remontar a cuando Cristóbal Colón llegó a América y en la raíz
de la globalización comercial, no tiene sentido, ¿vale? En la metodología, esto ya digo también para la segunda entrega. Interrumpidme si tenéis dudas, ¿vale? Porque como no os veo, interrumpidme en cualquier caso. Metodología, entonces, ¿no? ¿Qué tenemos que abordar aquí? Aspectos cuantitativos y cualitativos. La metodología es prácticamente que os hagáis esta pregunta. ¿Qué pasos voy a dar para desarrollar el TFM? Tiene que ser una especie de instrucciones que le dais al lector para que el lector sepa cómo lo habéis desarrollado o cómo lo estáis desarrollando. Pues, por un lado, aspectos cuantitativos. Vamos a acudir a esta y esta base de datos que nos van a dar información sobre tatatín, tatatán. Vamos a recurrir a informes oficiales de comercio exterior eh, de organismos, por ejemplo, supranacionales. Y vamos a abordar aspectos cualitativos, por ejemplo, criterios de selección de mercados internacionales como las PESTEL o el PEST, dependiendo, las cinco fuerzas de Porter, el DAFO, CAME, etcétera. Es decir, que abordéis, no que no significa que aquí hagáis ya el PESTEL o el DAFO, no, significa que indiquéis qué herramientas vais a utilizar a lo largo de vuestro trabajo. Posteriormente irá el análisis. De momento simplemente le estáis diciendo al lector cómo vais a desarrollar vuestro TFM. Vamos a recurrir a estas eh, fuentes oficiales, vamos a utilizar estas herramientas de análisis, etcétera. ¿Vale? Y dejamos ahí el asunto. Potencial de internacionalización. ¿Qué factores de mi empresa pueden favorecer su expansión? Aquí lo suyo es que pues abordéis un poco el contexto empresarial, en qué se basa esa empresa, cuál es su potencialidad de cara a un mercado extranjero, cuáles son los elementos diferenciadores de valor añadido que pueden aportar. A lo mejor dentro de su propio país, esa empresa ya está muy consolidada y tiene mucha competencia, pero su producto en determinados mercados puede triunfar mejor que en otros. ¿Por qué? Pues porque en estos otros mercados no hay competencia, etcétera, etcétera, lo que sea. ¿Vale? Es decir, que aquí habléis de la capacidad que tiene la empresa de poner ese producto en el exterior o de suministrarse de productos desde el exterior. También la entrega 2, ¿vale? Si nos vamos al índice que hemos dicho antes, ¿vale? Estamos siguiendo todo este génesis, ¿no? Toda esta estructura. Dentro también, como digo, de la entrega 2 tenemos la investigación y selección de mercados. Y aquí tenéis que haceros una pregunta fundamental. ¿Nos expandimos a un país concreto, opción uno, o hacemos una preselección y una selección objetiva, opción 2? Las dos son válidas. Bajo mi punto de vista, tiene más sentido para un máster como este la segunda, que vosotros seleccionéis una región o seleccionéis varios países porque haya indicios de que en esos países el producto va a triunfar y a partir pues, de una serie de análisis sobre podéis hacer ahí en ese momento relacionarlo con lo que viene a continuación, el PESTEL, por ejemplo, ver qué potencialidad tiene un mercado por encima del otro, ¿vale? Em, una crítica que os puede hacer el tribunal el día que defendáis, una crítica que os pueden hacer si elegís esta primera opción. Imaginad, ¿vale? Os pongo también anécdotas para que lo veáis un poquito más claro. También dirigí, bueno, no dirigí ese TFM, fui yo uno de los miembros del tribunal de un TFM donde el alumno había decidido hacer un proceso de internacionalización de una hamburguesería estadounidense hacia España, una hamburguesería vegana de Estados Unidos, ya no recuerdo si era Estados Unidos o Canadá, da igual, de Estados Unidos hacia España. Yo una de las preguntas que le hice, porque no aparecía desarrollado en el trabajo, una pregunta que le hice para ponerle un poquito en un dilema fue, oye, ¿y por qué has elegido España? ¿Por qué no has elegido, no sé, Canadá? ¿Por qué no has elegido internacionalizarte, no sé, a México? Que por cuestiones geográficas a lo mejor hubiera sido mejor, o a Francia o a Alemania. ¿Por qué a España? Él me respondió bastante bien
pero esa respuesta no estaba incluida en el TFM. Él me dijo que, por un lado, él conoce, al ser español, conocía mejor el mercado español y me hizo una serie de argumentaciones sobre una argumentación casi sociológica sobre cómo la comida vegana pues, puede tener una mayor importancia ahora mismo por tendencias sociales en el ámbito occidental europeo. Esto me lo desarrolló muy bien y reconozco que la respuesta que me dio fue muy buena, pero eso no aparecía en el TFM. Por tanto, una duda que yo tenía como tribuno era, oye, ¿por qué estás decidiendo internacionalizarte a este país en concreto? A lo mejor no triunfa. Por eso digo que, bajo mi punto de vista, tiene más sentido hacer esta preselección y decir, bueno, yo tengo una hamburguesería vegana en Estados Unidos. Quiero internacionalizarme. Bueno, pues vamos a ver dentro de la Unión Europea porque eh, temas arancelarios, temas de transporte, etcétera, decido que la Unión Europea me viene bien. Vale. ¿Qué país voy a elegir? España, Portugal, Alemania, Francia. Voy a elegir voy a elegir varios países, tres, cuatro, cinco países de Europa y voy a ver, voy a estudiar, voy a analizar esos mercados a ver cuál de ellos tendría más sentido internacionalizarme. Pues porque sea más sencillo toda la cuestión de las barreras legales, porque eh, por cuestiones demográficas, de que la población sea más grande en unos países que en otros, porque esa población tenga más tendencia a consumir ese tipo de productos, etcétera. Ahí vamos seleccionando indicios, vamos seleccionando criterios para analizar varios países. Ya digo que no está mal elegir un país y hacer la internacionalización a ese país, pero una duda que se os puede plantear en la defensa es lo que he dicho antes. ¿Y por qué ese país y no otro? ¿Qué has tenido en cuenta para seleccionar ese país? Y vosotros tenéis que tener una respuesta preparada. Tenéis que dar una respuesta objetiva. No vale simplemente decir, pues yo me quiero internacionalizar esta empresa a México porque yo soy mexicano y ya está. Eso no es una respuesta, ahí os van a pillar, ¿vale? Entonces siempre, yo os lo planteo por mi trayectoria también viendo TFMs como director y como tribuno, ¿vale? Y luego, pues las estrategias de la internacionalización. Aquí ya entraríamos, por un lado, con el análisis interno y externo, pues el DAFO y el CAME correspondiente con la empresa. Oye, estos son los puntos fuertes, las debilidades, las amenazas, etcétera. Esto ya lo conocéis. Vamos a hacer un PESTEL sobre el país en concreto al que nos vamos a dirigir. Ojo, porque el PESTEL también a veces los alumnos no son lo suficientemente concretos, ¿vale? A mí, pues en principio no me interesa saber, o sí, dependiendo, pero no me interesa saber si España es una monarquía parlamentaria que tiene dos cámaras de representación, etcétera, etcétera, en el factor político. A lo mejor en algún contexto sí, porque el hecho de ser una monarquía, una república, tenga algún sentido desde el punto de vista comercial. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ir a lo concreto. El TFM, como he dicho antes, tiene que ser una cadena lógica, donde haya coherencia entre sus partes. Por tanto, si yo estoy diciendo que España es una monarquía parlamentaria que tiene dos cámaras de representación, tendré en algún momento que justificar que eso tiene sentido con todo el desarrollo del TFM. Yo creo que no lo tendría. Por tanto, en factores políticos a lo mejor tendríamos que ir a otros asuntos. Lo mismo que en el factor económico, social, etcétera. Y luego plantear los objetivos estratégicos, la estrategia de crecimiento empresarial de esa organización, estrategia competitiva, cómo va a tratar, digamos, a la competencia, ¿vale? Como factor amenazante, ¿no? Eso se puede ligar un poquito también con el DAFO. Y dentro de esa estrategia para la internacionalización, ya para la tercera entrega, 10 de diciembre, pasaríamos concretamente a toda la parte original vuestra, a donde vosotros más tenéis que aportar, ¿vale? Paréntesis. En la tercera entrega, el trabajo tiene que estar al 99%. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la tercera entrega hasta el predepósito de ordinaria, no se permiten cambios sustanciales. Solamente se permiten cambios menores, pues
Oye, voy a revisar la ortografía, voy a revisar la normativa APA, voy a revisar el interlineado o la fuente de la letra, cuestiones de detalle o cuestiones muy pequeñas, ¿no? Pero en la tercera entrega, el director ya tiene que tener vuestro trabajo prácticamente terminado, porque a partir de ahí él toma una decisión. ¿Os da el visto bueno para realizar el predepósito en ordinaria o no? Os dice, este trabajo todavía no reúne un mínimo necesario para ser depositado en ordinaria y por tanto os envío a extraordinaria, ¿vale? Que sepáis que en extraordinaria, como dije el lunes, no tenéis que pagar nada, es decir, va incluido dentro de vuestra matrícula y a veces es más útil, más óptimo ir directamente a extraordinaria y os ahorra tiempo y sacrificio de prepararos una defensa que de antemano se sabe que es muy difícil que aprobéis, ¿vale? Entonces, en esta tercera entrega indicáis ya concretamente lo que queréis abordar. Plan de marketing y comunicación, precios, logística y distribución, plan de riesgos, plan financiero, cuestiones a lo mejor de recursos humanos incluso. ¿De acuerdo? Esto ya es vuestra propia, ¿cómo decirlo? Todo lo anterior ha sido un poco más analítico, mientras que en esta parte, que es el grueso, todo esto es el grueso del trabajo, es donde tenéis que ser más originales. Ya casi por último, conclusiones. ¿He alcanzado los objetivos iniciales del TFM? Las conclusiones no es un mero resumen. Las conclusiones es poner en relación los objetivos que dijimos al principio que están en el apartado de la introducción, ir uno por uno diciendo, pues este sí, este objetivo lo he cumplido, este objetivo lo he cumplido parcialmente porque hemos tenido obstáculos en este sentido, etcétera. ¿Vale? Las conclusiones también se tienen que redactar discursivamente, porque yo me he encontrado conclusiones donde van punto a punto, como si fuese una especie de esquema. Eso académicamente no es correcto. Tiene que ser tal cual un texto redactado. Limitaciones y prospectiva. ¿Qué obstáculos os habéis encontrado aquí en las limitaciones? ¿Qué problemas os han surgido a lo largo del TFM? Y prospectiva, líneas futuras. Vuestro TFM abre un camino nuevo. ¿Cuál? Bueno, pues a partir de este trabajo, en un futuro se podrá investigar sobre esto, etcétera, lo que sea, ¿no? Las limitaciones y perspectiva es además un apartado muy personal, muy subjetivo. Referencias bibliográficas, por último, y aquí es importante que no recurráis solamente artículos a lo mejor de prensa, sino que vayáis digamos, a referencias bibliográficas académicas, y ahí por eso os comentaba antes, podéis utilizar tanto el repositorio de UNIR como Google Scholar. Lo encontraréis como Google Scholar o Google Académico. Ah, bueno, os lo he puesto aquí, Biblioteca UNIR, etcétera, ¿vale? Y por último, el resumen o el abstract. Resumen en español, abstract también lo tenéis que hacer en inglés, y las palabras clave y las keywords. Esto, si os fijáis en la estructura, os aparece al principio. Yo siempre planteo que el resumen y las palabras clave tienen que ir, es decir, tienen que aparecer al principio del documento, pero se tienen que elaborar, se tienen que redactar cuando ya tenéis todo terminado. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que para la primera entrega hagáis el resumen cuando no sabéis cuáles van a ser los resultados. ¿Por qué? Porque el resumen tiene que incluir la hipótesis de partida, tiene que incluir pues, cómo vais a desarrollar, cómo se desarrolla el trabajo y cuáles son los resultados obtenidos. Por tanto, si no habéis avanzado todavía tanto, no tiene sentido que este resumen y palabras clave lo hagáis para la primera entrega. ¿De acuerdo? Por eso yo lo pongo aquí como recomendación y porque es por pura lógica para la tercera entrega. Entonces, a modo de resumen, en la primera entrega tenéis un poquito la proyección, centrar el tiro. ¿Qué quiero conseguir? ¿Por qué es relevante este proyecto? ¿Cuál es la idea clave? ¿Cómo voy a desarrollar todos los apartados? ¿No? Que tengáis un poco la estructura en vuestra cabeza y la idea de qué queréis hacer. Que eso luego puede cambiar, por supuesto, a lo largo del proceso. La entrega 2. Aquí tenemos la fundamentación teórica y metodológica.
marco teórico y marco metodológico, y el análisis interno de la empresa y externo, o del país también al que vayáis a dirigiros. Es decir, esta segunda entrega es una parte más analítica, perdón, esta segunda entrega es una parte más analítica, mientras que la tercera entrega ya es la parte más original por vuestra parte, donde tenéis que, ahora sí, hacer propuestas concretas, ¿vale? Esas propuestas tienen que ser lo más específicas posible. Yo he visto trabajos donde en el plan de marketing se habla, por ejemplo, de cosas muy generales. Vamos a trabajar con influencers locales. Vamos a proponer algo así, ¿no? Por ejemplo, es lo que me viene a la cabeza. Vale, pero tenéis que ir un poquito más al detalle. ¿Con qué influencers locales? ¿Cuál va a ser la periodicidad de un plan comunicativo? ¿De acuerdo? Porque si no, el TFM podría redactarlo cualquiera. ¿Vale? Tenéis que ir un poquito al detalle. Y por último, esto es importante, el predepósito no es una entrega más. En la plataforma vais a ver entrega uno, 2, 3 y predepósito. El predepósito no es una entrega más, ¿vale? Simplemente sirve, bueno, o simplemente se permiten, como he dicho, cambios menores. Desde la tercera entrega hasta el predepósito, solamente se permiten cambios menores. Y esto aparece en esto creo que es una captura de pantalla de la guía, ¿vale? Número de entregas, debes entregar 3 borradores que marcan distintos grados de avance. Finalmente harás una entrega de predepósito que ya no admitirá modificaciones. De hecho, el documento del predepósito y el documento del depósito deben ser el mismo. Esto es por una cuestión casi administrativa burocrática nuestra de la plataforma, conteniendo el documento tal cual quedará depositado una vez haya obtenido el visto bueno y autorización de tu director. En la tercera entrega, el director les dice a los alumnos, sí, tu trabajo está apto para hacer el predepósito, pero ten en cuenta estas 3 cosas. O no, tu trabajo todavía no está para ser defendido en ordinaria, por tanto, tienes que ir directamente a extraordinaria, ¿vale? No se admiten entregas adicionales, intermedias o extraordinarias, y todas las entregas deben realizarse a través de las actividades correspondientes definidas en el campus virtual. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante. Vosotros vais a tener contacto con vuestro director a través del correo interno de Canvas, de la plataforma. Y hay alumnos que lo que hacen es tener esa relación directamente con el director por correo y enviarle el trabajo a través del correo. Ojo porque debe quedar constancia en la plataforma de que habéis realizado las entregas. Yo lo que recomiendo es que os ciñáis a las fechas de las 3 entregas y que subáis en los documentos como cuando habéis hecho las actividades normales de las asignaturas. Entrega uno, entrega 2, entrega 3. El correo, pues simplemente es para cuadrar con vuestro director el día y la hora de la tutoría y poco más, ¿vale? Pero las entregas tienen que quedar a constancia dentro de la plataforma. Y Red Projectum, recordad que esto solamente aplica a los grupos de trabajo que así lo hayan eh, que así lo hayan decidido, cuando vosotros rellenasteis aquella solicitud el formulario de TFM, los grupos de trabajo podían elegir esta modalidad Red Projectum. Quien la haya elegido, pues tiene estas 2 opciones, Omnitec y Marqués de Cáceres. Los briefings, como os dije el lunes, los tenéis colgados desde hace ya bastantes meses en el aula de TFM. Importante también la cuestión relacionada con las citas y la bibliografía, que sé que os cuesta. Dentro del aula tenéis este apartado de fases TFE, ¿vale? Y hay un apartado en concreto donde aparece cómo buscar y seleccionar bibliografía. Buenas prácticas en la gestión de información. Son pequeños vídeos que os pueden servir para todas estas cuestiones. Oye, ¿dónde busco información? ¿Cómo cito y hago las referencias de manera correcta? Hoy en día ya hay muchos, incluso el propio Word te puede organizar la bibliografía según el estilo APA. Yo soy un poquito más tradicional en ese sentido y siempre prefiero realizarlo yo, porque no me fío demasiado de lo que me haga Word o de lo que me haga ChatGPT, porque a veces se equivoca, ¿vale?
Entonces, bueno, que sepáis cuáles son los criterios para referenciar correctamente. Y bueno, pues aquí tenéis también, si pincháis en ese botón, os lleva a una página donde podéis ver más en concreto todas estas cuestiones. Y ahora sí, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Yo te quería comentar una cosa, pero no es de esto. Es para ver si mañana podríamos hacer una tutoría a las 5 de la tarde. Para la tutoría vuestra dices, Sí, te mando un correo. te respondo ahora por correo, ¿vale? Para no... Ahora te Perfecto. respondo. Gracias, lo siento. Nada. No, no, tranquila. ¿Dudas sobre todo este proceso de TFM? ¿Todo claro? Yo Imagino tengo, que irán saliendo las dudas, ¿eh? Dime, sí, Mary, sí. tengo una consulta, Daniel. ¿Pudiésemos buscar en la biblioteca de la UNIR como algunos modelos de TFM anteriores, como para tener una idea de ver, sí, tener como Pues un mira, ejemplo? podéis hacerlo, lo que no sé si lo vais a encontrar. ¿Por qué? Porque en Ah, el ok. repositorio solamente, es decir, si vosotros alcanzáis un 9,5 en la nota, ese trabajo se propone para ser incluido en el repositorio. Por ejemplo, en la convocatoria pasada todas las notas han estado entre el 6 y el 8, más o menos. Entonces no ha habido ninguno que vaya a repositorio. Puedes intentar hacer la búsqueda, ¿vale? Para ver si ha habido Ok. alguno que de este máster que te pueda servir. Pero ya digo que en las instrucciones todo aparece. De hecho, yo hice un trabajo ímprobo desde hace varias promociones para detallar bien, bien, bien todos los apartados, todos los epígrafes, para que no haya dudas, ¿vale? Para que sepáis Ok. cómo tener que realizarlo, porque previamente había alguna ambigüedad, etcétera, y los alumnos tenían muchas Ujú. dudas y yo me encargué de reformular bien todas las instrucciones. De todos modos, Ok. como os dije el lunes, en caso de dudas, la primera fuente de consulta es vuestro director y la segunda podemos aprovechar alguna tutoría intermedia de estas que tenemos cada 3 semanas para abordar esas cuestiones, que seguro que además son dudas que pueden tener varios alumnos. Muchas gracias, Daniel. Nada, a ti. ¿Más cositas? Daniel, yo tenía una consulta, Sí. pero no es con respecto a esto, sino más bien porque estoy revisando la plataforma y las dos materias que tenemos aún no hay horario, ¿verdad? O sea, Sí, o sí, yo sí, no de las hecho, encuentro. de hecho ayer tuvisteis la primera clase de transporte. Y yo estoy revisando en mi cronograma y no sé si debía hacer algún otro proceso porque no tengo ninguna hora. Pues mira, déjame compartirte pantalla para que lo veas. Vale. Dentro de transporte, aquí en clases en directo, de hecho ya aparece la clase grabada de ayer, ¿vale? Del día 9. Esta ya la puedes ver. Esto de visualización simplemente No. si pincháis es para vosotros, para tener un registro de las clases que habéis visto y las que no. Y en clases en directo ya os aparece la de la semana que viene, el día 16. Ok, ya la voy a revisar porque yo estaba revisando como que el calendario y no me salía nada. Por eso era mi consulta, pero ya la voy a revisar. En lugar del calendario, yo te recomiendo que vayas directamente al aula de cada asignatura y a clases en directo, ¿vale? Clases en directo, de hecho, mañana tienes mañana 11 a las 18 horas España, la primera clase de dirección financiera y luego la semana que viene, el día 18. Estas ya están programadas, ¿vale? Ok, listo, gracias. Nada. ¿Más dudas? Esta presentación de PowerPoint ya la he dejado subida al aula de TFM por si luego queréis echarle un vistazo. Pues nada más por mi parte, entonces. Seguimos en contacto. Mucho ánimo con este arranque de cuatrimestre. Es quizás un poco más ligero en cuanto a carga de horas, creo yo, porque son menos asignaturas, pero es cierto que el TFM también nos requiere constancia, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimo ánimo y que todo vaya bien. Buena semana. Gracias, Daniel. Igual. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.